dirigente vecinal, politólogo, como científico social, ¿por qué esta desgracia urbana? Y estamos con el arquitecto Gerardo Verdejo. Él tiene un canal de YouTube que se llama Verdejo. ¡Hola! Vengo a ver esta desgracia, hermano. Nos vemos. Parte del en vivo, El en vivo tiene esas cosas, ¿no? Acá la gente dice, ¿qué ha pasado? Un ciudadano semidesnudo se ha salido por la ventana, pero Tu fan. yo con mucho amor recibo esos expresiones de afecto. Bueno, estamos aquí con el arquitecto Verdejo y con el vecino Salmón, quienes nos van a explicar por qué esto es una desgracia. O sea, la intención era mejorar el tráfico, pero es una vía expresa donde hay ambulantes que venden pelotas, donde hay una salida completamente antirreglamentaria. Yo manejo auto y para salir por allí prácticamente tienes que detenerte para salir. Al ojo te das cuenta que... Al ojo, salen las motos, o sea, pasan motos por esta vía, salen motos, o sea, de verdad es un verdadero peligro. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque no se ha hecho como deben hacerse las obras urbanas, con planificación, estudios de impacto vial, de impacto ambiental, de impacto social, porque aquí la vida de los vecinos también se la han fregado. Porque si esto fuera una vía expresa de verdad, ¿cuántos metros tendría que estar por debajo? 6, 7 metros. 6, 7 metros, pero no, está a la altura. Entonces ahora tu vida se ve completamente afectada por esta cantidad de carros. O sea, si antes algún familiar te venía a visitar, olvídate, ¿dónde vas a estacionar acá? Y es un peligro. Y lo peor es que está cruzando gente. Claro. Porque como está mal diseñado y no han hecho los puentes peatonales o las vías o los intercambios viales respectivos para que la gente pueda cruzar de manera segura, la gente tiene un deporte de aventura extrema para, como tú dices, ir a misa. Sí, ir a misa es una actividad extrema. Es una actividad extrema. Entonces, a ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice? La gente pregunta, ¿qué ha pasado? Creo que la gente no se ha enterado que hace poco ha fallecido una persona. ¿Puedes contar? No, Eduardo, sí, Eduardo, ¿Sí? ¿Qué pasó hace poco? Sí. ¿Alguien ha fallecido acá? ¿Una señora ha fallecido? Sí, una vecina, Eudocia, que además era comerciante, como todos los días, hacía sus compras y sus actividades en San Roque, de un lado a otro, ¿no? Casi a la altura de la parroquia San Roque. Y bueno, sencillamente, a pesar que habían estos hombrecitos con paleta, un auto vino a alta velocidad, además un camión parece que le hizo punto ciego, con lo cual tampoco vio el hombrecito de la paleta, y bueno, lamentablemente la atropellaron y falleció una señora de 65 años, ¿no? Pero esto sucede no solo por un mal conductor, ¿no? Sino porque la vía, ¿no? Al tener un mal diseño tiene condiciones que tu riesgo te lo aumenta terriblemente, ¿no? Por eso cruzar es una actividad extrema, porque no deberían haber estas vías de deseo, ¿no? Y la obra no debería haber sido inaugurada si no está completa, ¿no? Claro, y aquí vemos el oportunismo político de una autoridad que... De varias autoridades que van a la reelección o que aspiran. Imagínate qué tal frescura de un alcalde que hace una cosa así arriesgando la vida de su vecino, que ser presidente. ¿Te imaginas lo que haría con el Perú, no? Arquitecto Verdejo, ¿hay comentarios? A ver. Por ejemplo, acá la gente pregunta, ¿hace falta un semáforo? ¿Sería la solución para una vía expresa un semáforo? No, porque es contra natura que una vía expresa tenga semáforos. O sea, imagínate tú en la vía expresa pones un semáforo. Hay ya no se 4 expresa. semáforos ahorita. Hay 4 semáforos y hay lo que llama, Eduardo, vía de deseo. Es una zona donde la gente ya iba a cruzar arriesgando la vida, entonces el alcalde ha tenido que poner estas señoras con sus paletas que dicen parecida, que en realidad, ¿cuántos de esos hay? Son 6 vías de deseo. 6, y tú vienes manejando, si vienes por una vía expresa mínimo a 50, ¿no? A ver, ¿qué está mal? ¿Qué se debió hacer antes de inaugurar esto? Sí, lo primero, antes de contestar Agárralo para que tú... Sí. Sí, cuéntanos los antecedentes. Lo primero, antes de contestar a la pregunta, es que este proyecto de la Vía Expresa Sur, por más que esté terminado en el año 2027 con todos sus bypasses, igual va a seguir siendo un diseño ineficiente. Claro. Esa es la base de todo. ¿Por qué? Primero que nada, porque no está a desnivel. No es posible que hagamos una obra en pleno siglo XXI y sea peor que la Vía Expresa
o menos mejor, no sé cómo decirlo, que la vía expresa Bedoya Reyes, que es eficiente en su momento. Ahora está un poco colapsada, pero han pasado 50 años de esa obra. Entonces no podemos hacer una obra actual con todas las tecnologías que se puede saber, con el expertise que tienen ahora los arquitectos, ingenieros, urbanistas, y tengamos una obra de esta calidad. Y la tecnología. Y la tecnología, porque o sea, ahora hay maquinaria para claro. hacer huecos, ¿cómo se dice? Para hacer Tuneladoras. tuneladoras que lo hacen rápidamente. Sí, y aún pero así- estaban desesperados por tener algo que inaugurar antes que Porqui salga a la municipalidad. Esa es la pura verdad. Exacto, pero aún así, sin tuneladora, se pueden hacer proyectos más económicos y más eficientes y siendo vía expresa. Como por ejemplo. Eso hay que aclararlo. Arriba pudo haber ido perfectamente el Metropolitano y poder hacer un túnel parcial solo para autos nada más. Y el Metropolitano está arriba y aún así puede ser vía expresa. Hay maneras. El tema es que la Pero- gente no tiene el conocimiento de eso. Además del conocimiento, sabemos que una obra subterránea es mucho más cara que una obra a nivel. Así es. Entonces, ¿qué han hecho para hacerlo rápido? Hacerlo barato. Y eso, lo que han hecho es ahorrar el soterramiento, que es la condición sine qua non de ser vía expresa, porque la vía expresa se caracteriza porque nada te detiene. Así es. Y han ahorrado esa plata y es este desastre. Sí, y lo que estamos viendo es que justamente lo que ha pasado es que ha muerto una persona. Entonces, eso no tiene precio. El precio que puede haberse ahorrado, los millones que pueden haberse ahorrado el señor Rafael López Aliaga en esta obra, digamos que se ha visto todo empañado por la muerte de una persona inocente que no tenía por No, qué haber pero muerto. también es irrisorio hablar de ahorro cuando, a ver, si ves el costo-beneficio, ¿no? Al final, los predios laterales, solo los laterales, se están devaluando. Ya no tienes espacio público, ya no tienes áreas verdes. El riesgo de salud de los que viven aledaños también ha aumentado, ¿no? Porque la contaminación La se ha elevado, contaminación ¿no? de la más de algo que tranquilamente hubiera sido gran beneficio para Lima, empezando porque hubiéramos priorizado el transporte público, ¿no? Según el Lima Cómo Vamos, el fin de semana publicó un estudio de percepción y solo para movilizarse su trabajo es menos, casi 5% de personas que usan auto. Entonces, si nosotros diseñamos para ese 5%, empezamos mal. Equivocados, porque Estamos- tú tienes que diseñar para el 95% que va en transporte público, Exactamente. ¿no? Y tú como arquitecto, ¿cuál crees que es el impacto, por ejemplo, para los inmuebles de acá? Bueno, ya lo adelantó Eduardo, hay una depreciación. Acá, por ejemplo, mucha gente reclama que esto era invasión. Las invasiones solo ocupaban el 40%, el 60% eran áreas verdes, libres o solo con muros perimétricos que no eran literalmente una invasión porque no había construcción. Con lo cual, si tú, cualquier ser humano común y corriente, prefiere estar al frente de un parque a que su ventana dé a esta vía expresa. O sea, por ahí nomás el precio de esta vivienda ya baja, sea casa o sea departamento, porque estas casas algún día las venderán para hacer departamentos, altos quizás, pero ya de por sí cuesta menos. Entonces, el terreno va a costar menos, el propietario va a ganar menos, con lo cual todo es una cadena de descensos en vez de ascensos. Y la calidad de vida de los vecinos. O sea, yo antes podía cruzar al otro lado, ¿no? Hablábamos con Eduardo, que has partido en dos el distrito. Y además lo ha segregado de manera que hay una segregación que en los hechos es clasista, porque ha separado el surco consolidado, moderno, caro, del surco popular. Y eso, ¿qué criterio se ha tenido para más bien ahondar las desigualdades en lugar de cohesionar la ciudad? Justamente, tienes toda la razón. La idea, o sea, siempre ha sido así, la idea es que nos unamos todos, no que nos separemos. Exacto. No estar pensando ya que son los ricos, son los pobres. Mucha gente ha criticado eso de que la zona era muy diferente, pero es que al final cualquier ser humano común y corriente, como les decía antes, prefiere estar frente a un parque, o que eso ocurría en buena parte de lo que ahora es la Vía Expresa Sur, que habían parques donde ambas familias de ambos lados paseaban a sus perros, jugaban con sus niños, se integraban y se conocían. Ahora eso se ha separado. Mucha gente que yo conocía al otro lado ya no la veo porque sus perros no pueden cruzar porque son viejitos, qué sé yo, es muy riesgoso pasar por acá. Que igual personas de la tercera edad tampoco pueden ya usar esos espacios porque ya no existen. Entonces tienen que estar otra vez metidas en sus casas. Ese tipo de cosas es bajar la calidad de vida, con lo cual no puede haber argumento posible que diga que este tipo de vías ha beneficiado
beneficia, o sea, no quiero decir que no beneficie en nada, sí beneficia, porque evidentemente en una hora que no sea hora punta, tú puedes cruzar esto en 15 minutos, pero ese no es el tipo se tiene que beneficiar a todos los que se pueda. Y aquí se beneficia a una minoría, como ya dijeron, entre el 5 y el 10% nada más. El resto está siendo perjudicado. Y viendo esto desde un punto de vista metropolitano, ¿no? Porque tú lo que haces en la parte de tu cuerpo, por ejemplo, si yo le hago daño a mi mano, impacto en todo mi cuerpo. El equilibrio de mi cuerpo se va, ¿no? O sea, si tú tuvieras que hacer en esta vía no expresa un análisis del impacto metropolitano de esta obra, ¿cuál sería? Metropolitano, ya no solo para Surco, sí. Para todos los limeños, ¿esto qué significa para la ciudad? Sí, sin ser, digamos, como abogado del diablo, hay un beneficio, como decía, porque es una vía más que se abre. Antes esto era una parte de invasiones, otra parte eran vías no mal hechas, etc. Como le digo, hay un beneficio, sí, pero es muy pequeño a comparación de si hubieras hecho otro diseño. La clave es el diseño. Así como elegimos un carro en vez de otro carro, en vez de elegimos no solo porque sea solo estético. Aquí está siendo poco funcional y casi cero estético. Entonces, habiendo tantas ofertas de diseño, que pueden haber por lo menos 10 tipos de propuestas de diseño, se eligió la peor y la más barata. Ese es el problema de esta obra. Y se elige la peor y la más barata porque había apuro, porque había desesperación por mostrar que había hecho algo lo que salía. Y a nosotros nos dejó solo Carlos Bruch, ¿no? Que hizo el ademán supuestamente de... ¿Verdad? Ya, hemos hablado de López Aliaga, exalcalde de Lima, pero ¿qué pasó aquí en Surco? ¿Cómo defendió la parte territorial de Surco el alcalde Bruch? Bueno, hizo una finta, porque para empezar los primeros días no hizo nada. Recién cuando salió a la luz, le dijimos, ¿dónde estás? ¿No? Porque cuando tiraron acá precursores, el Parque de las Uvas, el Parque de las Malvinas, no se sabía nada. Recién Compleye salió, forzado, hizo el ademán de defender, e incluso salió con información falsa, como por ejemplo que he descubierto que estaba un convenio vigente de la Municipalidad de Lima con Surco. Había habido un convenio, sí, pero yo, por propia boca de su gerente de participación vecinal y su gerente legal, Gloria Corbacho, con el gerente Muñoz, sabía que ese convenio ya no estaba vigente hace por lo menos más de un año. Y a pesar de eso, salió a decir que había un sustento jurídico para hacer la obra. No para hacer la obra, sino para tener Surco en sus manos el área, ¿no? Ya. Entonces dijo, no puedo hacer nada. Se lavó las manos, eso es lo que hizo, pero se lava las manos y sí participa en varias cosas. ¿Cómo qué? Participa con tránsito, por ejemplo. ¿Quién pone esas paletas? Surco, la mayoría de veces, muchos inspectores de Surco. De hecho, o sea, los impuestos de los surcanos están para arreglar la desgracia de López Aliaga. Aquí hay un usuario que nos pone, por ejemplo, ASO se llama, y nos pone, la prioridad es el peatón, y hace una semana atropellaron a una. Y otro nos pone, yo vivo en esa zona y es un desastre. Claro. Por eso hemos venido la semana de representación a hablar con los vecinos, que no son cualquier vecino, son un dirigente vecinal, un arquitecto que conoce de temas urbanos, porque a mí me preocupa como congresista de Lima que esto sea un gasto de dinero que nos ha hecho daño a los limeños, que pudo ser bueno, eso es lo peor. Si se hubiera hecho los estudios correspondientes, si hubiera invertido en hacerlo soterrado, esto hubiera sido un gran beneficio para la ciudad y para el distrito de Surco. La visión, porque lo que siempre se dijo al inicio, ¿no? Nadie está en contra de una conexión. La conexión es una gran idea. El problema es cómo lo haces y el que dice qué diseño, ¿no? Y lo ha hecho de la peor manera. Y hay cosas en las que hay que gastar. Por ejemplo, en una buena llanta tienes que gastar. Porque si la llanta es de mala calidad y yo sé que si voy a velocidad en la carretera se me revienta, no compro esa llanta porque tengo que cuidar mi vida por encima del precio barato de la llanta. Entonces aquí el tema es que se ha privilegiado el apuro, se han sacrificado los costos para cuidar la vida de las personas. El tema es que ganemos todos, ¿no? Por ejemplo, yo me sorprende tampoco que Carlos Bruch no habla de esto, pero el impacto que ha habido en comercios, ¿no? En Playa, por ejemplo, en nuestra área, muchas tiendas cerraron. Antes había gran afluencia por el espacio público y los negocios estaban en crecimiento. Y
también ahora me pregunto yo qué va a pasar con la supermanzana, porque va a haber una supermanzana que es a una cuadra y no más, y habrá tenido en cuenta que ahora está esta vía en sus De alta estudios. velocidad, interrumpida y peligrosa. Entonces, O aquí, por ejemplo, tienes este colegio Mary College. En este colegio Mary College. Está en vivo también. Estamos en vamos vivo. a ver cómo le ha A ver, impactado esta obra al colegio, porque salen los chicos y hay tráfico. Vamos casi 4.000 me gustas en la transmisión. La qué gente bueno, está qué bueno. atenta. Estamos aquí en Semana de Representación. Buenos ¿Cómo días, estás? congresista, un gusto. Hola. Voto por ti, ¿no? Gracias. Cuéntame, ¿cómo le ha impactado a tu colegio esta obra? Bastante, porque justamente ahora último, como han visto todos, ha habido un accidente acá nomás. Sí, murió la señora. La señora falleció, era una vecina en la cual hemos estado y es muy peligroso porque para cruzar las personas, incluso justo estoy viendo a mi esposo, mi suegra vive al frente y no puedo ni visitarla. Entonces ella es una persona mayor de edad, incluso... ¿Cómo va a cruzar esto? ¿Donde hayan las señoras de las paletas? ¿Cómo va a subir? Exacto, hay Una personas- señora con su bebito, con su Exacto, carrito, ¿cómo va a incluso subir? hay colegios nacionales. Una mamita ha tenido que cruzar, Exacto, hay colegios especiales. exacto. Entonces debería haber un puente con rampa. Incluso mi esposo bajando en la mitad también se dobló la rodilla bajando al inicio, cuando todo eso hemos pasado. Entonces sería muy bueno que las gestiones que se hagan culminen, porque eso ha demorado. Entonces eso Inclusive debiera de los carros pasar por abajo también para mantener la peatonalidad arriba, porque Exacto. esto debiera estar 6 metros abajo. Y tu vida seguiría igual. No, y aparte el alumbrado público No no hay. hay. No hay. Exacto. No, nos hemos Entonces, quedado con No puede cuando ser. uno, o sea, de parte de peatón uno puede estar caminando y las personas que muy amable hacen cruzar a las personas de noche a partir de las 8 ya no están. Entonces ya prácticamente libertad de caminar libremente como un derecho de cruzar. Nosotros teníamos un mercado acá de San Roque y para comprar y la única ferretería teníamos que cruzar hacia allá. Uno no puede salir más de las 8 de la noche porque ya no hay nadie que pueda ver esa pista. E incluso del lado de manejo, porque cuando manejas vas por la vía rápida y por allá no hay ningún tipo de luz, señalización. Exacto, entonces eso es lo que perjudica. Si bien es cierto, puede haber obra, pero sin embargo no está conclusa y no es bueno Es para que no las se ha hecho personas. bien, tiene que hacerse las cosas como estudio. No puedes hacer. En los peatones. Hay un tema que quería agregar, es que los puentes peatonales se está rumoreando que son con ascensor. Desgraciadamente, cuando es con ascensor, requieren un mantenimiento. Y hay que revisar ese contrato que han firmado para ver, o que están por firmar, para ver si ese contrato incluye un mantenimiento del ascensor. Porque un ascensor a intemperie no es igual que un ascensor en un hotel. Claro, es o en un todo lo edificio que tiene que de ver. Un caso me pasó cuando tomaba en Atocongo, que hay ascensores, me quedé ahí y uno no sabe qué hacer, uno puede tocar el timbre y todo, y es toda una logística, no solamente es colocarlo, por eso desde el punto de vista de los peatones es muy importante que se vea eso. ¿Y Claro. por qué no hay luz? O sea, se ha interrumpido la luz de Claro, había antes, alumbrado público. Claro, alumbrado público no hay ni por acá ni por allá, entonces es todo oscuro. Y cuando uno maneja yéndose al sur por la iglesia, donde está la parroquia, uno va y está todo oscuro. O sea, si alguien quiere cruzar, va a ser imposible ver, tenemos que estar atentos. Lo que pasa, Igual Susel, es que es- como no hicieron los estudios de interferencia, ¿no? A la bruta pasaron las maquinarias y tumbaron todo. Entonces, postes, conexiones, Agua también, estuvimos- agua, han Inundaron inundaron San Roque como 2 veces, ¿no? Exacto, incluso toda casi una semana no teníamos agua, no había nada, entonces parecía peor que Puebla Vecina, Joven. y una pregunta, ¿y cómo te sientes con Carlos Cruz? ¿Sientes que te ha defendido? En realidad, no ha defendido, si bien es cierto, está con todas las opciones de hacer las vías, etcétera, pero sin embargo no ha habido esa culminación, no ha habido esa preferencia o atención a los ciudadanos. Exacto, o sea, no han verificado. Por ejemplo, yo tengo a mis hijos en colegio, entonces yo para movilizarme me da hasta miedo para poder hacer, está bien. Las obras son bienvenidas, son todas, pero tiene que ver todo un Bien estudio. hechas, Claro, un estudio de que decir haya tipo de puentes, de tipo de lugar que hay. Incluso veo que también, por ejemplo, la viabilidad de que haya los ascensores. Y ahora dicen que hay ascensor, me va a dar miedo, pues porque de repente no Te hay. quedas ahí. presupuesto. Exacto, entonces hay presupuestos y tengo bicicletas. Si estamos apostando por que haya más ecología, etcétera, entonces al menos los ciclistas también deberían subir con la soy rampa. ciclista.
Exacto, entonces esa movilidad, y ahora que todos tienen las BMP, entonces es importante, ¿no? Tenerlo eso. Entonces, antes de hacer cualquier obra deberían ver la funcionalidad de parte del peatón, de las personas que vivimos cerca. Es y obligación todo. de ley, de hecho, Entonces, pero claro, estamos entonces, en un como lugar, derecho. en un país en estado de derecho ahorita. Claro, Claro. como derecho necesitamos eso. O sea, yo no voy a venir a construir una pista o algo, sin embargo, no veo las posibilidades o los beneficios que hay a las personas. Si ¿no? uno mismo, tú nomás, si quieres ampliar un piso, tú no Te puedes... tú no- cae la quincha, te te- meten una multa. Eso A también. ver, sin permiso, sin planos, sin hacer estudios, tú no puedes hacer dos Eso es lo pisos malo más. que a veces... Pero eso el no- Estado hace lo que pero le el da la Estado gana. hace lo que quiere. Claro, y eso también concuerdo con usted porque en realidad cuando uno para, uno dice, ya, te verifico a ti, pero a ti no, ya después con el otro. Entonces contigo tengo que terminar. Eso no debería ser. ¿no? Bueno, desde Surco, con la vecina, los vecinos de Surco, nos despedimos desde esta vía no expresa completamente improvisada.